Muy bien, buenos días o buenas tardes. Hoy día vamos a ver la formación de palabras. Lo que vamos a ver es cómo en un idioma se van formando cada vez más y más palabras nuevas. Cómo estas palabras se unen, se derivan y todo ello. Entonces vamos a ver cuáles son los procesos que se utilizan para formar palabras. Empezamos viendo las palabras simples. Las palabras simples son aquellas que tienen las siguientes características. Un solo lexema, es decir, una sola raíz o un solo morfema léxico, como son sol, flor, pan, chocolate. Tienen en todo caso un solo morfema, como a, pero, con, de, ¿no? Te, o pueden tener en todo caso un lexema más un morfema flexivo, ¿no? Hemos estudiado ya que los morfemas flexivos son aquellos que añaden modificaciones de tiempo, de número, de género, ¿no? De persona, ¿no? Pero no forman palabras nuevas. Es la misma palabra que simplemente se ha modificado solamente en su género o en su tiempo, de acuerdo si es un sustantivo, un adjetivo o un verbo, ¿no? Por ejemplo, iré, habló, ¿no? Del verbo ir, iré, iremos, iríamos, en fin, habló, habló, hablé, hablamos, habla, hablaremos, hablaríamos, ¿no? Hablamos, hablásemos, en fin, estos son palabras simples. El proceso de derivación, ¿no? A partir de las palabras simples o a partir de los lexemas, principalmente de las palabras simples, se comienzan a dar procesos diversos para formar nuevas palabras. El principal, el más sencillo y el más productivo es la derivación. La derivación consiste en algo muy simple: unir un lexema más un morfema derivativo. Puede ser prefijo, infijo o sufijo, o sea, puede estar antes o después del lexema, ¿ya? Nos permite formar muchísimas palabras a partir de una palabra simple o a partir de un lexema simple. Por ejemplo, libro, librería, librero, libreta. Leal, desleal, o sea, puede ser antes también un prefijo. De igual manera, yo puedo tener la raíz o la palabra simple vivir y puedo formar vivienda, viviente, vivo, convivir, sobrevivir. En fin, todas esas palabras se derivan de una sola raíz o de un solo lexema, añadiéndole morfemas derivativos. O sea, la derivación es el principal método o proceso para poder formar nuevas palabras. Y consiste en unir un lexema más un morfema derivativo. La composición es cuando se unen dos o más lexemas, ¿ya? Lexema. Aquí en la composición no intervienen los morfemas, sean derivativos o de ningún tipo, solamente los lexemas, nada más, ¿ya? Dentro de la composición puede ser yuxtapuesta cuando las raíces se unen sin cambiar absolutamente nada. Por ejemplo, el lexema cubre con el lexema cama y formo la palabra cubre-cama. No ha cambiado absolutamente nada. Y la composición propiamente dicha es cuando las raíces se unen, pero una de ellas cambia ligeramente para poder tener sentido en la unión. Por ejemplo, pelo y rojo, y formo la palabra pelirrojo, ¿no? Entonces ha cambiado, ya no es pelo rojo, sino pelirrojo. Esto sí significa una composición propiamente dicha. La parasíntesis es la unión de dos lexemas y además morfemas derivativos. Podríamos decir que es básicamente la unión tanto de la derivación más la composición, ¿ya? Entonces tenemos 7 mes, pero además son dos raíces, 7 y mes. Son dos palabras diferentes que se van a unir, pero además necesitamos agregarle otros morfemas. En este caso, para formar la palabra sietemesino. Formamos, por ejemplo, por composición cumple años, pero le agregamos más morfemas y se convierte en una parasíntesis para formar
cumpleañero. Las siglas generalmente se utiliza para instituciones, ¿no? Para algunas empresas muy importantes, muy grandes, que para no estar diciendo todo su nombre cada vez, simplemente se forma una sigla. Una sigla se forma de la letra inicial el nombre total de esa institución. Las siglas siempre se escriben en mayúsculas y se deletrean. Por ejemplo, la Federación Internacional de Fútbol y Asociados, FIFA. El Fondo Monetario Internacional, el FMI. El Tratado de Libre Comercio, TLC. Esas son siglas, ¿no? La Organización de las Naciones Unidas, ONU. Otras siglas comerciales que se utilizan, por ejemplo, BBVA, BCP, en fin, estas son siglas que se forman al utilizar la primera letra de cada una de las palabras que forman el nombre de esta institución. Los acrónimos. Los acrónimos es cuando se unen de manera muy similar a lo anterior, pero no se une la primera letra, sino que voy cogiendo algunas sílabas de todo el nombre completo, cojo algunas sílabas y eliminando algunas sílabas y voy uniéndolas para poder formar una palabra nueva. Los acrónimos no necesariamente se escriben con mayúsculas, también se pueden escribir con minúsculas, ¿ya? Y se leen como palabras, es decir, ya no se deletrean, TLC, no, ya no se deletrea, sino que se lee como una palabra completa. Por ejemplo, muy conocido este acrónimo, OVNI, que significa objeto volador no identificado. O, muy utilizado también, el MINEDU, que es el Ministerio de Educación, y se lee MINEDU. El acortamiento es un proceso de economía del lenguaje, por así decir, cuando la mayoría pues a veces ya nos da un poco de pereza hablar completo una palabra, sobre todo cuando la palabra es un poco larga, entonces se reduce el significante de la palabra al inicio o al final de ella para poder expresarla de una manera más corta. Por ejemplo, fotografía, y ya no decimos fotografía, solamente decimos foto. Tómame una foto. Ya no estamos diciendo tómame una fotografía, ¿no? El autobús, simplemente voy a subir al bus, ¿no? Cinematografía, ya no hablamos de el arte de la cinematografía, sino el arte del cine, ¿no? E incluso cuando vamos a una sala de proyección de cine, que es el cinematógrafo, pues ya no vamos al cinematógrafo, simplemente vamos al cine, ¿no? O, por ejemplo, la natividad, que ahora ya no se llama natividad, sino simplemente Navidad. Se van acortando las palabras, ¿no? Se utiliza mucho, ¿no? Los jóvenes y los estudiantes ya no van a la universidad, van a la uni, ¿no? Ya no van al instituto, van al insti, ya no vamos al colegio, vamos al cole, y en fin, esto es el acortamiento de las palabras para poder formar palabras nuevas. Van surgiendo nuevas palabras conforme se van utilizando de esa manera. Y por último, la onomatopeya. La onomatopeya es un proceso que consiste en formar palabras imitando los ruidos de la naturaleza o los sonidos de los animales o los fenómenos naturales o algunos objetos. Es decir, imitamos los sonidos. Eso es la onomatopeya. Por ejemplo, cuando decimos el kikiriki del gallo, el kikiriki, el sonido del gallo, ¿no? El tic-tac, que es tic-tac, el sonido del reloj, ¿no? En fin, el tilín-talán de las campanas, el miau del sonido del gato, el guau del perro, y en fin, esas palabras que se van formando a partir de la imitación de los sonidos se llaman onomatopeyas.